Giselle Moncler estaba en su lujosa oficina en el último piso del edificio de Moncler Enterprises, mirando por la ventana, como solía hacer siempre que reflexionaba sobre las decisiones importantes de su vida. A los 68 años, era una de las billonarias más poderosas del mundo, conocida no solo por su astucia en los negocios, sino por su personalidad implacable. Sin embargo, hoy, algo dentro de ella era diferente. El peso de los años de experiencia, de victorias y fracasos, la había llevado a cuestionarse sobre las decisiones que había tomado para su familia. Lo que más le inquietaba era ver a su nieto, Adrien, rodeado de mujeres interesadas, que solo lo veían como una oportunidad para beneficiarse de su fortuna. Giselle ya no quería eso. Decidió que debía actuar de manera directa, o nada cambiaría. Ya no podía esperar que las cosas sucedieran por sí solas. Con una expresión firme, Giselle hizo lo que nunca haría en condiciones normales. Preparó una identidad falsa e infiltró en su propia empresa. Disfrazada de una simple conserje, se introdujo en los pasillos de Moncler Enterprises, el lugar que había fundado con sus propias manos décadas atrás. Al principio nadie reconoció a la billonaria. Ella sabía que su apariencia sencilla y su uniforme de empleada la hacían irreconocible. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su nieto Adrien, era que estaba allí para observar más de cerca a las personas que rodeaban a su familia. Más específicamente, las mujeres que Adrien atraía y que siempre parecían estar allí por razones equivocadas. Adrien Moncler, por su parte, tenía sus propios planes. No sabía que su abuela se había infiltrado en la empresa, pero estaba allí por una razón muy parecida. Quería descubrir quién, de hecho, lo respetaba y lo apreciaba por lo que era, y no por el apellido que llevaba. Cansado de ser tratado como un trofeo, decidió disfrazarse de un simple becario, lejos de los reflectores, para percatarse de quién lo veía más allá de la riqueza. Moncler Enterprises era su herencia, pero no quería ser recordado solo como el nieto de Giselle. Quería ver si alguno de sus colegas realmente le importaba sin la presión del estatus o la fortuna, y de alguna manera pensaba que este disfraz le traería la verdad que buscaba. Fue en uno de esos días de disfraz cuando todo cambió. Giselle, con su uniforme sencillo y discretos lentes oscuros, estaba limpiando un pasillo cuando un incidente llamó su atención. Una joven abogada, Celeste Dubo, estaba siendo humillada públicamente por un ejecutivo que parecía tener más poder e influencia que ella. La abogada intentó mantener la compostura, pero el desprecio de la alta dirección de la empresa era evidente. Giselle, por instinto, se acercó. No sabía por qué, pero algo en la actitud de la abogada la conmovió. Sin dudarlo, intervino de manera directa y decisiva, causando un silencio instantáneo entre todos los que observaban. En el fondo, Giselle sabía que esa joven tenía algo especial, algo que ni el oro ni el poder de su posición podían comprar. Ella era genuina, y Giselle vio en ella una oportunidad. Si su misión era encontrar una esposa verdadera para Adrien, sabía que debía empezar a observar a las personas a su alrededor de una manera más profunda. Celeste Dubo no sabía qué hacer cuando la mujer disfrazada de conserje se acercó, interrumpiendo la escena incómoda. El ejecutivo, al notar el cambio de postura en la sala, intentó dar un paso atrás, pero Giselle ya lo había rebajado con unas pocas palabras afiladas. La escena, que parecía una simple ayuda, fue mucho más que eso. Celeste miró a Giselle con una mezcla de sorpresa y gratitud, sin darse cuenta de que estaba frente a una de las mujeres más poderosas del mundo. Cuando Giselle se alejó, Celeste sintió una ola de alivio, pero también una curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo alguien tan sencillo podía tener tal autoridad? Ella aún no sabía que, en ese momento, el destino de sus propias elecciones estaba siendo alterado para siempre. Lo que nadie sabía, hasta ese día, era que la historia de Giselle y Celeste se cruzaba de una manera mucho más profunda de lo que el azar podría sugerir. 15 años antes, cuando Celeste era solo una joven estudiante de Derecho, había hecho una pasantía en la misma empresa, aunque en una división completamente diferente. En ese tiempo, Adrien Moncler, ya con la fama de príncipe heredero, era conocido por los pasillos de Moncler Enterprises no solo por su nombre,
sino por su comportamiento irreverente y desprecio por las responsabilidades que su posición le confería. Sin embargo, el encuentro entre él y Celeste en esa pasantía no estuvo marcado por el interés o atracción superficial. Al contrario, tuvieron un momento de conexión genuina, pero el destino los separó antes de que algo pudiera florecer. Hoy, ambos eran diferentes, pero el recuerdo de aquel día nunca se borró. Mientras Giselle comenzaba a observar a Celeste más de cerca, también notaba la transformación silenciosa de Adrien. Él estaba allí, completamente perdido en su disfraz de becario, pero su mirada atenta no pasaba desapercibida. Él, al igual que su abuela, buscaba la verdad. Pero para Adrien, la verdad no era simplemente saber quién lo amaba por lo que realmente era. Era entender sus propios límites, sus propios deseos y frustraciones. Montclair Enterprises, antes símbolo de éxito y control absoluto, ahora parecía solo un escenario de engaños, donde ya no quería seguir actuando. El encuentro con Celeste y su forma de lidiar con los desafíos de la empresa parecía tocar algo en Adrien que había olvidado: el valor de ser alguien auténtico, de actuar según sus propios principios. Y tal vez esa fuera la verdadera razón por la cual aún estaba allí, observando, esperando el momento adecuado para actuar. La atmósfera en la empresa ahora estaba cargada de tensión. Giselle no sabía qué hacer con esa creciente sensación de incomodidad, pero una cosa era cierta: Celeste tenía algo más que el simple talento o la apariencia de una profesional competente. Ella tenía carácter, tenía una fuerza interna que Giselle podía percibir era rara, y esa rareza para alguien como Giselle significaba más que cualquier cantidad de dinero o estatus social. Ella veía en la joven abogada una posibilidad de cambio verdadero, no solo para la empresa, sino también para su familia. Sin embargo, sabía que la lealtad de Celeste no sería fácil de ganar. Ella tenía sus propios principios, y eso hacía que Giselle sintiera la necesidad de ser más astuta que nunca. El juego había cambiado, y ahora estaba en el campo de batalla de la verdad. A medida que pasaban los días, Giselle se adentraba cada vez más en su misión secreta. Sabía que no podía confiar solo en su intuición para tomar decisiones importantes, por lo que comenzó a observar todo con una mirada crítica, casi clínica. Cada conversación en el pasillo, cada sonrisa ensayada, cada risa falsa. Los empleados, tan acostumbrados a tratar con la magnate que era, apenas percibían a la vieja señora con uniforme simple que barría el suelo. Pero Adrien, aunque disfrazado, comenzaba a notar que su abuela estaba más observadora que nunca. Ella no solo estaba buscando a la esposa ideal para él, sino que, de alguna manera, estaba tratando de encontrar un propósito genuino para todos allí, incluido él. La interacción con Celeste se volvía más frecuente, pero, a diferencia de lo que podría parecer, no era una amistad la que se estaba formando. Era más un reconocimiento mutuo de que ambos estaban en la misma búsqueda de algo más auténtico, algo que el dinero y la fama no podrían proporcionar. Celeste, por su parte, estaba en un momento delicado de su vida profesional. Sabía que su carrera estaba en ascenso, pero sentía que la presión para adaptarse a los estándares corporativos estaba apoderándose de su esencia. Cuando Giselle entró en escena, de manera tan inesperada y con una postura tan diferente, Celeste no pudo evitar sentir una extraña empatía por ella. Tal vez fue porque la vieja señora parecía, de alguna manera, entender que Celeste también llevaba el peso de ser juzgada por su apariencia o su cargo, y no por lo que realmente era. El gesto de defensa de Giselle, cuando intervino por la abogada, parecía una señal de que comprendía las dificultades que Celeste enfrentaba y que tal vez quería ayudarla de alguna manera. Pero lo que Giselle no sabía era que la joven comenzaba, sin darse cuenta, a despertar sentimientos que creía ya superados, sentimientos de una época, de un tiempo muy distante, cuando ella y Adrien se cruzaron por primera vez. El reencuentro entre Celeste y Adrien, que hasta entonces parecía una posibilidad remota, comenzaba lentamente y con una intensidad silenciosa. Aunque aún no habían intercambiado palabras, la mirada entre ellos se volvía cada vez más cargada de una memoria que ambos intentaban suprimir. Para Adrien, ver a Celeste allí, nuevamente en su vida, era como si una parte de él, guardada por mucho tiempo,
estuviera siendo reabierta. Sabía que algo había cambiado en esa época, pero ahora, al observarla con otros ojos, sentía que las respuestas que buscaba estaban frente a él todo el tiempo. Celeste, por otro lado, sentía una mezcla de confusión y curiosidad. Nunca había olvidado a ese joven arrogante que apareció en su vida un día, pero ahora él parecía diferente, más introspectivo, más real. La dinámica entre ellos se volvía más cargada de tensión, y Celeste sentía que, al mirarlo, estaba lidiando no solo con el pasado, sino también con un presente que podría transformar todo lo que creía verdadero. Giselle, con su sabiduría de años, comenzó a entender que la verdad no sería revelada fácilmente, pero no estaba dispuesta a rendirse. Su observación de la relación entre Celeste y Adrián se intensificaba. La forma en que intercambiaban miradas furtivas, como si intentaran ocultar algo, no pasaba desapercibida. Giselle, siempre perceptiva, sabía que había algo allí, algo más profundo que una simple coincidencia. Era casi como si el destino estuviera jugando con ella, mezclando sus intenciones con las de su nieto, sin que ninguno de los dos supiera realmente lo que estaba en juego. Las intrigas que Giselle había planeado para proteger a Adrian de lo que ella consideraba mujeres interesadas se estaban desarrollando de una manera inesperada. Ella, que siempre había tenido control sobre todo, ahora se veía frente a una situación donde nada era predecible. Lo que más temía se estaba convirtiendo en una realidad. La verdadera lealtad, el amor genuino, podría estar justo en el lugar donde menos lo esperaba. El momento decisivo llegó en una reunión de ejecutivos, donde se decidiría el futuro de Moncler Enterprises. Celeste, ahora más involucrada que nunca en los entresijos de la empresa, fue llamada para presentar un nuevo proyecto jurídico que ella creía que era el camino correcto para estabilizar la compañía. Giselle, disfrazada, estaba allí observando todo. Lo que nadie sabía es que durante los preparativos para la reunión, Adrián atravesaba un conflicto interno. Sabía que su abuela estaba a punto de descubrir algo importante sobre él, algo que no había revelado. La verdad sobre su identidad estaba a punto de ser expuesta de una manera inesperada, y él se sentía ansioso, temeroso de perder el control, pero, al ver a Celeste, supo que ella sería la clave para el cambio que tanto buscaba. Si ella tenía el valor de enfrentar las injusticias que rodeaban la empresa, quizás él también tendría el valor de rebelarse por completo, dejando atrás las máscaras que él mismo se había puesto. Cuando Celeste subió al frente de la sala, sintió el peso de las miradas sobre ella. Sabía que estaba allí no solo como una abogada competente, sino como alguien que podría cambiar el rumbo de la empresa. La presión era inmensa, pero al mirar a Giselle, se dio cuenta de algo que la hizo respirar más profundamente. La mujer disfrazada de conserje no estaba allí para criticarla ni para menospreciarla. Estaba allí porque creía en ella, y eso fue suficiente para que Celeste se entregara por completo a su discurso con una sinceridad que tocó incluso a los más escépticos. No habló sobre números o ganancias, sino sobre la esencia de lo que la empresa debía ser, un lugar donde personas como ella, como Adrián, pudieran realmente ser quienes eran sin tener que esconderse. Su discurso fue inesperadamente sincero, y Giselle, con su mirada astuta, percibió la profundidad de lo que se estaba diciendo. Sabía que allí se estaba sembrando el cambio, y tal vez, finalmente, comenzaba a entender lo que realmente importaba. Al final de la reunión, la tensión en el aire era palpable. Giselle, aún en su disfraz, fue una de las primeras en acercarse a Celeste con una sonrisa enigmática. Sabía que esa mujer, ahora tan confiada frente a todos, poseía algo más que solo competencia. Celeste estaba comenzando a entender la verdadera esencia de la empresa, y la verdad comenzaba a surgir entre las dos, incluso sin palabras. Adrián observaba desde lejos, con el corazón acelerado. No sabía cómo revelar su identidad a Celeste, pero sentía que el momento se acercaba. Algo estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La conexión entre él y Celeste, ahora más intensa, ya no se trataba de un pasado distante ni de secretos guardados. Se trataba de un futuro que, aunque incierto, parecía más posible que nunca. Lo que los dos no sabían era que en ese instante, Giselle comenzaba a idear algo mucho más grande de lo que imaginaba.
Una transformación no solo para Montclair Enterprises, sino para sus propios corazones. Esa noche, después de todo lo sucedido, Adrien tomó una decisión. Ya no podía vivir en el anonimato, escondido bajo la máscara de un simple pasante. Celeste merecía saber quién era él realmente, y más que eso, merecía conocer sus sentimientos, ahora más claros que nunca. Entonces, con un impulso que surgió desde lo más profundo de su alma, la buscó. Cuando se encontraron en el pasillo de la empresa, el silencio entre ellos solo fue interrumpido por el sonido del corazón de Adrien, latiendo fuerte. Sabía que lo que dijera allí podría cambiarlo todo, pero ya no quería seguir ocultando la verdad. «Celeste, necesito contarte algo», dijo, con una voz firme pero cargada de vulnerabilidad. Celeste lo miró a los ojos, como si en cualquier momento pudiera ver el pasado desplegarse frente a ella, y con un suspiro, ella simplemente respondió, «Ya lo sabía». La respuesta de Celeste lo sorprendió. Por un momento, Adrien se quedó paralizado, tratando de entender lo que ella quería decir con eso. La miró, como si buscara alguna pista que hiciera sentido en esa confusión de emociones. «¿Cómo así? ¿Ya lo sabías?», preguntó, con la voz un poco quebrada. Celeste esbozó una ligera sonrisa, casi imperceptible, y habló con una calma que solo las grandes sorpresas pueden traer. «Lo supe desde el primer día, Adrien. Cuando entraste aquí como pasante, vi la forma en que mirabas todo, la tensión en tu mirada, la lucha interna que nadie más parecía notar. Y por más que intentaras esconderte tras una fachada, lo que realmente eres siempre se notó». Esas palabras cayeron sobre él como una suave tormenta, y finalmente entendió. No solo ella lo había reconocido, sino que lo aceptaba tal como era. Lo que no sabía era que esto cambiaría para siempre la forma en que se veían el uno al otro y tal vez el rumbo de sus vidas. Lo que sucedió después fue el desenlace natural de todo lo que había estado guardado entre ellos. Celeste y Adrien comenzaron a hablar con una franqueza que parecía haber sido liberada desde un lugar profundo, desde el fondo de sus corazones. Se revelaron de manera vulnerable, compartiendo no solo el pasado, sino también lo que esperaban del futuro. Adrien le contó sobre su abuela Giselle y la misión que ella estaba llevando a cabo, sin saber que él, en realidad, estaba poniendo a prueba la lealtad de las personas a su alrededor. Celeste, por su parte, reveló las inseguridades que había cargado a lo largo de los años, su constante lucha por ser vista por lo que realmente era, y no solo por el cargo que ocupaba. Nunca imaginó que Adrien, con su forma de esconderse, fuera una persona tan parecida a ella, alguien también marcado por miedos y cuestiones internas. Esa conversación no fue solo un intercambio de palabras, fue un parteaguas para ambos. Lo que antes parecía un destino incierto, ahora tomaba la forma de un viaje compartido, donde por primera vez la verdad no era algo que temer, sino la base sobre la que podían construir algo verdadero. El tiempo que siguió estuvo marcado por cambios, pero al mismo tiempo por una paz que antes parecía distante. Giselle, sin saber toda la verdad, seguía la situación con la atención de una matriarca experimentada que tenía el poder de manipular lo que sucedía a su alrededor, pero que al mismo tiempo deseaba más que nada ver a su nieto feliz. Comenzaba a darse cuenta de que su búsqueda de una esposa verdadera para Adrien no podría resolverse solo con jugadas maestras dentro de los negocios. La verdadera lealtad, la que tanto buscaba, no estaba en un contrato o en una simple aprobación de una relación. Estaba en la autenticidad de las personas, en sus acciones y sus intenciones. Y aunque aún estaba profundamente involucrada en sus propios planes, Giselle no podía ignorar lo que veía suceder entre Celeste y Adrien. Algo verdadero estaba naciendo entre ellos, y eso comenzaba a tocarla de maneras que no podía controlar. El reencuentro de Celeste y Adrien no fue solo un momento de revelación, sino también el comienzo de una nueva dinámica en la empresa y en la vida de todos los involucrados. Se convirtieron en aliados, no solo en el ámbito corporativo, sino también en la búsqueda de algo más genuino en sus vidas personales. Celeste, con su visión aguda, comenzó a trabajar junto a Adrien, identificando los problemas internos de Montclair Enterprises y tomando medidas para corregir los errores del pasado. Juntos, lograron renovar la empresa, trayendo la verdadera esencia que Giselle siempre soñó,
pero sin la necesidad de manipulaciones ni juegos de poder. Mientras tanto, Adrián, finalmente libre de las máscaras que usaba para esconderse, comenzó a reconectarse con lo que realmente importaba para él, no más la imagen del nieto de la multimillonaria, sino el hombre que podía elegir su propio camino. Y Celeste, a su lado, encontró algo que ni ella imaginaba que sería posible: la confianza y el amor de alguien que, como ella, también buscaba la verdad. El cambio no ocurrió de un día para otro, pero la transformación fue visible. Moncler Enterprises comenzó a ser reconocida por sus prácticas más transparentes y su enfoque humanizado. La relación entre Giselle, Adrián y Celeste fue ajustándose gradualmente, y aunque el pasado nunca podría ser borrado, las cicatrices comenzaron a sanar. Giselle, ahora más consciente de lo que realmente importaba, comenzó a apoyar la iniciativa de sus nietos, no como una matriarca que controlaba todo, sino como una mentora dispuesta a aprender también. El tiempo que antes se dedicaba a estrategias de negocios y poder fue, poco a poco, redirigido hacia un enfoque más personal y auténtico. La montaña rusa de intrigas y manipulaciones dio paso a una nueva fase para todos, marcada por el respeto mutuo, la honestidad y la construcción de lazos que iban más allá de las apariencias. Al final, lo que parecía ser una simple búsqueda de Giselle por una esposa verdadera para su nieto, resultó ser mucho más profundo de lo que ella imaginaba. No solo encontró a una mujer que amara a Adrián por quien él era, sino también una versión de sí misma que se había perdido entre años de control y poder. Para Adrián y Celeste, el final de este viaje fue un hito, no solo en el ámbito profesional, sino también en lo personal. Ellos, que se conocieron en un momento distante, estaban ahora juntos, listos para enfrentar el futuro con la certeza de que, por más difícil que fuera el camino, la verdad y la autenticidad serían siempre sus mayores aliadas. Giselle, por su parte, aprendió que a veces la verdadera lealtad no necesita ser forzada, nace cuando las personas se permiten ser quienes realmente son, y al mirar hacia el futuro, sonrió, sabiendo que, de alguna manera, su misión estaba cumplida. Y así, después de todos los desafíos y secretos revelados, la Moncler Enterprises renació. Pero lo más importante es que, en ese proceso, tanto Celeste como Adrián encontraron algo mucho más valioso que el éxito empresarial: la verdad, la autenticidad y sobre todo el amor y el respeto mutuo. Giselle, por su parte, entendió que la verdadera lealtad no se puede imponer. Nace cuando las personas se permiten ser quienes realmente son. A través de todas las pruebas y tensiones, todos ellos aprendieron que la verdadera transformación comienza cuando somos fieles a nosotros mismos. A veces, lo que parece una búsqueda superficial puede convertirse en el inicio de algo mucho más profundo. Gracias por acompañarnos en esta historia de superación, lecciones y cambios inesperados. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.